Sim. Boa noite, pessoal. Ok. Boa noite, pessoal. É uma satisfação inenarrável poder participar desse evento promovido pela Faculdade de Direito 8 de Julho, faculdade que me orgulha muito ser professor, um evento agora de natureza internacional. Estamos falando do Café Jurídico, agora internacional, com a presença marcante de dois professores, um deles, a nossa querida professora Marcela Damasio, professora da casa, conhecida por todos nós. Todos nós conhecemos a sua capacidade, a sua inteligência, a sua desenvoltura, e hoje trabalhará um tema relacionado à responsabilidade dos servidores públicos no Brasil, ladeada por um grande mestre, uma referência no direito público na América Latina e na Espanha, com trabalhos na Espanha também. O professor Rubem Flores a acompanhará nessas discussões relacionadas aos servidores públicos, especialmente no Uruguai, haja vista a sua terra raiz, né, a sua origem ser uruguaia. Para que a gente possa iniciar os debates sem muitas delongas, o professor Rubem iniciará uma fala em que ele buscará traduzir a realidade legislativa, a realidade uruguaia em relação à responsabilidade dos servidores públicos, e logo depois a professora Marcela fará as suas intervenções, as suas questões a respeito do discurso feito pelo professor Rubem. Para as pessoas que não o conhecem, o currículo do professor Rubem é um currículo invejável. O professor é doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Major de la República e professor de Direito Público na mesma universidade. Ele é integrante e fundador de várias associações, dentre as quais a Associação Mundial de Justiça Constitucional, a Associação Argentina de Justiça Constitucional, o Centro de Estudo em Direito Público. O professor ele é autor de vasta obra acadêmica nas áreas do direito público, como, por exemplo, o Tratado de Direito Constitucional e o Tratado de Direito Administrativo. Já foi assessor da Presidência da República e do Poder Legislativo e tem dado palestras em toda a América Latina e na Espanha também. E hoje, esta referência do direito público latino-americano nos acompanha para falar sobre um tema de la mayor relevancia, ya que hablar de la responsabilidad de los funcionarios públicos en Brasil tiene varias implicaciones ante la lamentable experiencia en corrupción, impunidad, en leyes complejas, profesor. Te escuchamos con mucho gusto, profesor. Siga con la palabra. Para nosotros era un gran honor escucharlo, profesor. Buenas noches. Voy a hablar lento, divagado, para la mejor comprensión de lo que estoy diciendo. Y voy a hacer una pausa mayor cuando quiera destacar alguna palabra, algún concepto relevante. En primer lugar, debo agradecer muy especialmente a la Facultad de Derecho 8 de julio por la invitación, a mi querido amigo Gustavo, que hoy obra de coordinador de esta charla, y a la doctora Marcela, que me acompaña y que forma conmigo esta tribuna, lo cual para mí también es un honor.
Por último, debo agradecer muy especialmente a ustedes que me están escuchando, que me dedican su tiempo a escucharme. En algún momento podré usar algún portuñol, como decimos aquí, en Uruguay. Yo estoy en Montevideo en este momento, y estoy a 340 kilómetros de la frontera. Y tenemos una influencia brasileña muy importante, muy importante. Una anécdota que comentaba con Gustavo y con Marcela es que hace unos años atrás tuve el honor y el gusto de conocer Aracayú, una hermosísima ciudad, hermosísima ciudad. Cuando yo fui, el sol salía a las 6 y se ocultaba a las 6. Sería por la proximidad al Ecuador. Un hermoso lugar. Y estuve en el río San Francisco, que está padeciendo algunos inconvenientes, que además es un río muy importante, muy conocido a nivel, por lo menos, sudamericano, en su cuenca. Y estuve en el río navegando, comiendo langosta, me acuerdo, comiendo langosta muy rica, y abacallí, ananá en castellano, abacallí, ananá, con un gusto increíble, cortado allí recién salido del árbol, es una cosa increíble para nosotros. Luego de esta introducción, que hace referencia a elementos personales, a mí me une un especial recuerdo y un especial deseo de volver a Aracayú, de caminar por su rambla en la noche, por ejemplo, también, no solamente la playa, su rambla al lado de la playa, perto a praia, caminar en la noite, hermoso. Y espero poder volver. Si me dicen, elija un lugar para viajar a Brasil en el nordeste, sin lugar a dudas iría a Aracayú. Aunque conozco también, sin duda, no, sí, sin duda, es hermosísimo. Aunque conozco Recife también, que es muy bonita Recife, con los tiburones, tiburón, en fin. Creo que estos eventos son muy importantes para poder intercambiar elementos fundamentales en esta etapa de Big Data, de blockchain, de criptomonedas, de inteligencia artificial y de e-learning. En este caso, un e-learning sincrónico, o sea, en vivo, no un be-learning. Y el tema central de hoy es la responsabilidad de los funcionarios públicos. En Uruguay, la responsabilidad de los funcionarios públicos es residual. Viene en segundo término. Ustedes saben que cuando hablamos especialmente de la responsabilidad de los funcionarios públicos, por lo menos en Uruguay, lo relacionamos con la responsabilidad extracontractual, no contractual. La relacionamos inmediatamente con la extracontractual, aunque comprende la contractual. Ello por lo que les voy a decir. Evidentemente, tengo que centrar el tema, dar la primera frase. En Uruguay, cuando existe una responsabilidad del Estado,
el primero que responde es el Estado. El demandante, no estoy hablando de la corrupción. Voy a tocar el tema de la corrupción, pero no voy a hablar de la corrupción. Voy a hablar de la responsabilidad monetaria, especialmente monetaria, dineraria, ¿sí? En reales. Entonces, el primer responsable es el Estado. Un particular, una persona dañada por el Estado, debe accionar, debe presentar la demanda contra el Estado. La responsabilidad del Estado en general es una de las premisas fundamentales del Estado de Derecho, si no la más importante. Con otra, el Estado crea el derecho y lo respeta. Eso es Estado de Derecho. Luego, el pluripartidismo, o sea, la democracia. Varios partidos políticos compitiendo por el poder en forma legítima. La responsabilidad del Estado surge aproximadamente a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, fines. Y surge especialmente con autores alemanes, como el clásico Otto Mayer, un clásico Otto Mayer. Y entonces, nosotros debemos determinar, en primer lugar, para ir a la responsabilidad del funcionario, cuándo responde el Estado. Para ello, debemos hacernos algunas preguntas. Podemos realizar algunas preguntas. ¿Quién responde? Se produce un daño, el Estado está arreglando una calle, y un carro ingresa en el buraco, en el agujero, ¿sí? Para hablarlo en castellano. Rompe. ¿Quién responde? Responde el funcionario que no colocó las balizas, el pare, el cuidado, danger. ¿Esa persona responde o responde el Estado? Primera pregunta. En Uruguay responde primero el Estado. ¿Cuándo se responde? ¿Cuándo se responde? Se responde cuando existe falta de servicio, o sea, cuando el servicio funcionó mal, cuando existe subjetividad, es el criterio subjetivo, falta de servicio, o se responde mediante criterios objetivos, como por ejemplo el riesgo. En Uruguay, el criterio de imputación, o sea, la forma de responder es mediante falta de servicio. Tiene que haber falta de servicio. El servicio tiene que haber funcionado mal, tarde, por ejemplo, también. Ello es sin perjuicio de que el legislador o el constituyente, el que crea la Constitución, el constituyente. Yo a veces repito porque estoy falando para personas de otro idioma, entonces
tal vez pueda resultar un poquillo repetitivo, pero es para que ustedes, para entendernos mejor. Y repito, reitero, hablo lento, falo lento, devagado. El legislador o el constituyente pueden establecer criterios objetivos. Por ejemplo, una persona que es encerrada en prisión, en la cárcel, y luego resulta ser inocente. El Poder Judicial actuó bien, procesó, hizo el juicio correctamente, pero lo encontró culpable y era inocente. Comprobada la inocencia, responsabilidad del Estado. Y es un criterio objetivo. Otro criterio objetivo de imputación es el caso de la desapropiación. La expropiación, desapropiación, dicen ustedes, creo. Eso es objetivo. El Estado actúa legítimamente, desapropiando, expropiando, pero es responsable, tiene que pagar. Existen diferentes especies de responsabilidad del Estado. Está la responsabilidad por el acto legislativo, la responsabilidad legislativa, que trasladaremos después a los funcionarios legislativos, a los parlamentarios, la responsabilidad judicial o jurisdiccional de los jueces, por ejemplo, por demorar en dictar una sentencia, por actuar negligentemente. Y la responsabilidad más clara, más evidente, que sucede más a menudo, día a día, que es la responsabilidad administrativa. Y yo reitero, en el caso de los jueces, es muy claro por dónde voy. En Uruguay, si un juez incumple con su función, responde el Poder Judicial primero. Hay que accionar contra el Poder Judicial, no contra el juez. Yo no presento la demanda contra el juez, presento la demanda contra el Poder Judicial. Luego el Poder Judicial me paga reales, y el Poder Judicial acciona subsidiariamente contra el juez. Puede repetir contra el juez. Si me pagó 100.000 reales, el Poder Judicial puede cobrar al juez esos 100.000 reales. Más allá de las acciones disciplinarias, de las sanciones como funcionario público. La responsabilidad legislativa es la última que aparece en el mundo del derecho. Es la última. Ello por una serie de argumentos. En primer lugar, siempre se dijo que no existía responsabilidad legislativa. En Uruguay comenzó a aplicarse aproximadamente en 1940, aproximadamente. Miren, menos de un siglo. Menos de un siglo. Y se argumentaba, entre otras cosas, que la voluntad general no causa daño. Y si causa daño, el individuo, la persona, la pessoa, debe soportarlo. Una tesis claramente basada en Rousseau, en Jacques Rousseau,
de la voluntad general. Creo que no del todo bien comprendida la voluntad general, que como teoría manifestó Rousseau. Ustedes saben que Rousseau, además, con Kelsen, fueron usados de alguna manera para justificar, para permitir el Estado nazi en Alemania. Bien. Entonces, esta responsabilidad legislativa demoró en establecerse. Luego de establecida, hay que observar qué dice el propio legislador si sabe que va a causar daño. El legislador, el Parlamento, va a dictar una ley y dice, fala para él, voy a causar daño. ¿El legislador puede tasar el monto? Si el legislador dice, hay que pagar por este daño 50.000 reales, ¿el juez está obligado por esa ley? Evidentemente que no. Porque la reparación de los daños, en cualquiera de las formas de responsabilidad legislativa, administrativa o judicial, la reparación del daño debe ser integral, total, absoluta. Comprender el daño emergente, el daño que me hicieron, el lucro cesante, lo que no gano porque estoy en cama, porque estoy internado en un hospital, y el daño moral, el daño del corazón, el daño moral. ¿Me explico, Gustavo? Bien. El daño moral, todo el daño. No lo obliga. Si el legislador guarda silencio, el juez dicta perfectamente la responsabilidad. La responsabilidad administrativa, yo no quiero robar mucho tiempo, porque cuanto más breve, mejor. A la vez, no voy a entrar a cuestiones de detalle, no corresponde, porque ustedes se van a perder y no adelanta, no adelanta. La responsabilidad administrativa, entonces, surge de los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución de la República Uruguaya. Veamos primero la responsabilidad jurisdiccional. O sea, cuando el Poder Judicial actúa mal. Vamos a dejar la administrativa para el final. Escuchen, oren. Artículo 23. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas. Son responsables por la más pequeña agresión contra los derechos de las personas y por el orden de proceder, o sea, de hacer el juicio, de llevar adelante demanda, audiencia, etc. Artículo 23 de la Constitución. Esta responsabilidad se puede dar por
demorar en proveer, demorar en dictar sentencia, demorar en dar traslado de una demanda. Se puede dar por haber actuado con dolo o fraude. Aquí ya entramos en corrupción. O sentenciar con error inexcusable, por no conocer el derecho. Un juez que no conoce el derecho sentencia y causa un daño. Bien, ese es el caso de la responsabilidad por acto jurisdiccional, en sentencia, en el proceso. En el caso de la responsabilidad administrativa, y lo dejé para el final como de las tres formas de responsabilidad, nos encontramos que está regulado en el artículo 24 y 25. 24 y 25. Voy a leer someramente, brevemente. El Estado es civilmente responsable, civilmente responsable por los daños causados a terceros cuando ejercen su función. Y aquí entramos en el centro de la charla. 25. Cuando ese daño ha sido causado por sus funcionarios, responsabilidad del funcionario, cuando ese daño producido por el Estado ha sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones, obvio, tiene que estar en el ejercicio de la función. Si el funcionario va a ver a San Pablo, al club San Pablo, y pelea contra uno de Palmeiras, está en actividad privada, no hay daño. Tiene que estar en el ejercicio de la función. Si ese daño es causado por un funcionario en el ejercicio de la función y lo hace con culpa grave o dolo, lo que se penaliza es la culpa grave o dolo, no la culpa simple. Si lo hace ese daño con culpa grave o dolo, el Estado que primero pagó puede repetir contra el funcionario. Puede pedirle que le devuelva el dinero. Reitero el ejemplo. Yo, funcionario, causo daño a Gustavo, al profesor Gustavo. El profesor y yo pertenezco al Poder Ejecutivo, a la Casa Civil de la Presidencia. El profesor Gustavo en Uruguay tendría que accionar contra la Casa Civil de la Presidencia, logra el pago y después la Casa Civil acciona contra mí. Secundariamente. Yo respondo subsidiariamente. Esa es la forma de la responsabilidad. De esa manera responden los funcionarios en Uruguay. Tema central. Dicho en forma rápida. Llevo aproximadamente 25 minutos. Vamos a un tema que es muy importante. Que además lo observábamos con Gustavo y con Marcela antes de empezar. Corrupción. Uruguay es un país pequeño, pequeñino, comparado con Brasil, comparado con Argentina,
pero no es tan pequeño si lo vemos con Bélgica, Holanda, Suiza. El hecho de que sea pequeño Uruguay hace que nosotros, los uruguayos, nos conocemos todos acá. El presidente de la República, antes de asumir, caminaba solo por Punta del Este. Ustedes conocen, no sé si conocen Punta del Este, por lo menos de nombre. Es un balneario muy famoso, ¿sí? Caminaba sozinho con su mujer, sin custodia, etc. Sin embargo, han habido episodios de corrupción en Uruguay. Sin lugar a dudas, respecto a lo que sucede en otros países hermanos, han sido pocos. Han sido pocos. Los casos de corrupción han sido pocos. ¿Cómo se estructura el sistema de protección contra la corrupción? Más lento. ¿Cómo se estructura el sistema anticorrupción en mi país? En Uruguay se dictó la ley anticorrupción, allí por comienzos de este siglo, ley anticorrupción, que establece una serie de deberes de los funcionarios públicos. Y uno de los deberes más importantes de los funcionarios públicos es la declaración del patrimonio, de lo que tiene, estancia, terreno, facenda, lo que tiene, casa, antes de ingresar al ejercicio de la función. Y luego, cuando se retira, debe declarar nuevamente cuánto tiene. Es decir, se enriqueció en el ejercicio de la función. Eso se controla por la Junta Anticorrupción. Nosotros tenemos una Junta Anticorrupción integrada por 3 personas que ejercen su tarea en forma independiente. En forma independiente. Ustedes saben, además, que en el tema de la corrupción hay determinados elementos que luchan contra la corrupción. Y voy a entrar en otro tema que lo voy a tocar, pero lo voy a plantear, que es muy importante, que tiene que ver con la prevención del lavado de activos. En la prevención del lavado de activos existe un organismo que se llama el GAFI, que Brasil lo integra en el G20. Brasil y Argentina lo integran en el G20. Y ha dado una serie de sugerencias, 40 sugerencias, para que no se laven activos. Y hoy día, hoy, en un mundo con criptoactivos, Bitcoin, Ethereum, con criptoactivos, ha surgido además, recién, hace unos días, nuevas sugerencias del GAFI que Brasil integra respecto al lavado de activos. ¿Y a qué voy con esto? Ustedes saben que el lavado de activos es un proceso, una secuencia, una serie de actos, uno detrás de otro,
para que el dinero sucio, el dinero negro, es lavado de activos. ¿Por qué es lavado? Porque está sucio. ¿Por qué es blanqueo de capitales? Porque es un capital negro. El nombre lo dice. Entonces, en ese proceso de blanqueo y de lavado de activos, los funcionarios políticos, y acá estoy en el centro, llegué al centro, los funcionarios políticos, la corrupción de la clase política es mucho más controlada, porque existen lo que se llaman los PEPs, P-E-P-S, personas especialmente expuestas. Allí, cuando una persona especialmente expuesta va a comprar una facenda, hay que controlar fuertemente el origen del dinero. Y esas personas políticamente expuestas, un expresidente, Lula en su momento es un expresidente, mañana tal vez Bolsonaro va a ser un expresidente, ¿sí? Ese control dura 5 años más luego que deja el cargo. Y no solamente la ley anticorrupción y todo el sistema de prevención de lavado de activos hizo para pessoa política, sino también para su mujer, para sus filhos. Todo esto, en definitiva, redondeando, cuando miro a la derecha, miro el reloj en la computadora, a direita. Ya no se usa más el reloj. No se usa. Todo esto presenta entonces, hemos presentado para que nos pensemos cómo es el tema de la responsabilidad de los funcionarios. En Uruguay es subsidiaria. Uruguay es uno de los países, si no es el país con menos corrupción en América, anda cerca. Yo creo que es el país con menos corrupción en América. La responsabilidad subsidiaria de los funcionarios, y existe una junta anticorrupción que controla el patrimonio de los funcionarios de alta jerarquía, presidente, legisladores, ministros, antes y luego de salidos del cargo, como también existe en el momento en que está ejerciendo el cargo, Lacalle, el doctor Lacalle, el capitán Bolsonaro, como persona común, ejerce la presidencia, pero se casa, compra una facenda, siendo presidente. En ese caso, y después de 5 años, él y su familia son controlados muy especialmente por el lavado de activos, por la prevención del lavado de activos. Estimado Gustavo, gracias por... Estimado Gustavo, estimados todos, creo que por el momento ha sido suficiente la presentación del tema.
estoy a las preguntas que pueda realizar nuestros queridos oyentes y escuchemos a Marcela. Sim, professor. Não tenho dúvidas que a sua exposição esclareceu os mecanismos utilizados no Uruguai em relação à responsabilidade dos funcionários públicos. Foi muito esclarecedora. Espero, e não tenho dúvidas também, que a professora Marcela está ansiosa por fazer algumas colocações, eventualmente algumas comparações entre os dois sistemas jurídicos, o uruguaio e o brasileiro. É possível fazer algumas relações, professora Marcela? A palavra está com você. Boa noite, buenas noches. Eu e o professor Gustavo já estávamos até treinando, não era, Gustavo? Para que a gente falasse em espanhol, falar mais lento, não é, professor? É uma honra muito grande, né, para a faculdade e para os nossos alunos que estão tendo o privilégio de escutar o senhor falar sobre um tema que é muito relevante e, particularmente, nas turmas de direito administrativo, estávamos discutindo o tema de responsabilidade civil do Estado, estávamos discutindo no último mês. Então, terminamos, acredito, o último tópico que nós concluímos na matéria de direito administrativo. Então, quando os alunos estão escutando o senhor falar muito bem, de forma muito clara, apesar da língua diferente, o senhor fala muito bem, meus parabéns. Acredito que foi o discurso mais entendível, porque eu tenho certa dificuldade com espanhol, né, Gustavo? Apesar de Gustavo ter me ajudado um pouco, mas eu acredito que foi muito bom, muito proveitoso para os alunos terem escutado o que o senhor contribuiu, porque é um tema que nós tivemos tratando ao longo do último mês. Então, quando nós pensamos responsabilidade civil no Brasil, e achei muitos pontos interessantes na fala do senhor, e fazendo comparações já mentais com o Brasil. Quando a gente para pensar, percebemos o quão o direito ele vem se modificando com o tempo. E esse tema de responsabilidade civil, apesar de ser um tema tão antigo quanto a própria humanidade, digamos assim, você estabelecer responsabilizações, quem vai responder, de que forma vai responder. Isso é uma questão muito antiga. Então, apesar de ser uma temática antiga, ela tem ganhado cada vez mais contornos atualmente. Então, nós temos, nessa disciplina, o carro-chefe na nossa Constituição Federal. Acredito que o senhor pontuou os artigos 23 e 24. Os artigos 23 e 24 da Constituição Uruguaia, correto? Correcto. Isso. No Brasil, temos o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, que é o carro-chefe. E algo que me chamou a atenção na fala, no discurso do senhor, foi o fato da expressa a descrição sobre o erro grosseiro para imputação da responsabilidade. Erro grosseiro. Enquanto nós temos na nossa dicção, a gente não tem a Constituição trazendo o erro grosseiro. Isso não é uma disposição. Nós tivemos uma medida provisória no Brasil que, durante a pandemia, estabeleceu a necessidade de erro grosseiro para a configuração
de responsabilidades, mas no contexto da pandemia, de forma geral, não temos a necessidade, a obrigatoriedade de ter o erro grosseiro, né? A necessidade de que o agente público haja com erro grosseiro para que seja imputada a responsabilidade. Então, daí eu já identifiquei uma diferença com o nosso sistema brasileiro. Enquanto que no uruguaio você precisa do erro grosseiro, aqui o artigo 37, parágrafo 6º, ele fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Simples, culpa simples. Então, esse é o panorama geral da responsabilidade civil do Estado no Brasil. A responsabilidade civil no Brasil, ela data de 1946. A responsabilidade objetiva. Primeira, a responsabilidade, o Estado comete um dano a mim, né? O Estado bate no meu carro, enfim, um confronto, me causa um dano. E aí, quem vai pagar por esse dano? Quem vai arcar? Em que medida é o Estado e em que medida é o agente público que praticou aquele dano? Então, em 1946, na nossa Constituição Federal de 46, já havia a previsão de uma responsabilidade objetiva do Estado. O Estado responde, como o professor Rubem falou, de uma forma primeira, para que depois, eventualmente, subsidiariamente, possa-se chegar ao agente público, a pessoa que praticou o dano. Então, da mesma forma acontece no Brasil, essa responsabilidade a gente chama de uma dupla garantia aqui. Vamos imaginar um triângulo na responsabilidade civil do Estado, uma relação triângulo, né, tripla. Você tem a vítima, a pessoa que sofreu o dano, e aí, como o professor pontuou muito bem, seja ele um dano material, um lucro cessante, você tem o Estado, e você tem o agente público. O agente público como aquele que age, que materializa a vontade do Estado. Como a gente sabe, pelo princípio da impessoalidade, pela teoria do órgão, quando o agente age, quem está agindo ali é o Estado. Ele não representa o Estado, ele representa, ele é a presença do Estado. Então, nós temos 3 agentes nessa relação. Entretanto, como eu pontuo com os alunos, apesar de ter 3 agentes, o entendimento atual é que só podemos ter 2 relações. 2 relações jurídicas. Uma relação, primeira, entre a vítima, quem sofreu o dano, e o Estado, e uma outra relação posterior do Estado que deve solicitar essa restituição do agente público. Então, eu tenho aí 2 garantias. Uma da vítima, de que ela vai receber por um agente solvente, como é o Estado, e de forma objetiva, ou seja, independente da comprovação de dolo ou culpa. Então, essa é a primeira garantia. O Estado responde de forma objetiva. Ele é um ente solvente, exatamente. Uma vez paga essa indenização, uma vez recompensado esse dano, o Estado, então,
tem o direito, como a Constituição fala, direito de regresso. Entretanto, o que o STF, a nossa Suprema Corte no país, tem entendido é que não seria um direito, meramente um direito do Estado em reaver esse dano do agente público. Seria um dever, um verdadeiro dever, já que o Estado indenizou a vítima, ele teve um custo, ele pagou a vítima, ele tem o dever de buscar essa verba, né, que ele custeou pela ação do agente. Entretanto, essa segunda responsabilização, Estado, agente público, ela se dá de forma subjetiva. Ou seja, nesses casos, eu preciso comprovar isso, que o agente agiu com dolo ou com culpa. E aqui, professor Rubem, culpa simples. Culpa simples. Então, mas ela precisa existir. Então, enquanto na relação Estado-vítima bastam os 3 elementos da responsabilização, a conduta, o dano e o nexo de causalidade, basta. Estado paga a vítima. Quando eu venho para a segunda relação, Estado, agente público, eu preciso do dano, do nexo de causalidade, da conduta e do elemento subjetivo, que aqui a gente chama de elemento subjetivo, a análise de dolo ou culpa. Aquele agente público, ele agiu, a conduta dele foi porque ele quis praticar o dano ou foi porque ele foi negligente, imprudente ou imperito. Essa análise se faz extremamente necessária nessa segunda relação. Então, a gente vê que nesse tema, responsabilidade civil do Estado, temos muita discussão jurisprudencial. Temos uma construção de tribunais ditando como a responsabilidade deve se dar em cada caso. E são muitas discussões, professor Rubem, muitas discussões entre as nossas 2 cortes, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, chamamos de STF e STJ. Eles geralmente acabam se desentendendo. Cada um tem um posicionamento diferente. Um exemplo, a responsabilidade do Estado diante de atos omissivos. Quando o Estado não agiu, por isso causou um dano. Como o exemplo que o senhor falou do buraco na rua, que não foi a rua não foi devidamente pavimentada, não foi feita uma manutenção adequada, houve uma falta no serviço e é preciso estabelecer. O Estado responde quando ele não age, o Estado responde se ele deveria agir e não o fez, se ele o fez de forma retardada, atrasada, lenta, ineficiente, ele deve responder. Mas ele deve responder de forma objetiva, direta ou subjetiva. Durante muito tempo, isso foi uma forte discussão entre STF e STJ. Atualmente, o STF e julgados recentes do STF, entendendo que o Estado responde de forma também objetiva, direta, nos casos de omissão. Então, é algo também que identifiquei, né, para que a gente correlacione como existe no Brasil e como que ocorre no Uruguai.
São situações bastante pontuais. Atualmente, pois não, professor? Gracias, Marcela. Perdón que te interrumpa. Não. Te entiendo perfecto. Que bom. Ia perguntar agora. Te entiendo perfecto. Es muy importante lo que acabaste de decir respecto a la responsabilidad objetiva. Eso es fundamental. Esa diferencia es muy importante. Después estamos en la misma línea. Pero la responsabilidad objetiva es muy importante. Acá es subjetiva. Uh-huh. Y lo segundo, que es muy importante, y ya te dejo, lo iba a decir al final, pero bueno, te interrumpí, te di un poco también de respiro. Lo segundo muy importante, dijiste dos cosas más. Lo segundo que dijiste fue el error grave o el error leve. Nosotros grave, vocês leve. Y otra cosa que dijiste, que falaste, muy importante, fue que el funcionario tiene el deber. Eso es un deber moral. Moral. En Uruguay es moral. Pero tiene el deber de pagar los daños que el Estado pagó. Tiene el deber de pagar si actuó como en Brasil con culpa, por imprudencia, porque ya no es objetiva, es subjetiva. Exacto. Entonces, si sos imprudente, manejás mal las máquinas y causás un daño, no solamente dañás a la víctima, sino a todo el Estado. Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom. E é exatamente por isso que chamam a responsabilidade civil, alguns estudiosos chamam de direito dos danos. Estudar como que a máquina do Estado circula ao redor dos danos. E temos uma lei, professor, recente, publicada, na verdade, em 26, Gustavo, help, 26 de outubro, que altera a lei de improbidade administrativa. O senhor falou muito bem, pontuou a questão da corrupção de forma brilhante, e aí me veio citar essa nova alteração legislativa que tivemos aqui no Brasil, muito recente, sobre algumas alterações na lei de improbidade administrativa, que é uma lei de natureza civil. As sanções, as penalidades que ela traz possuem natureza civil. E uma das principais mudanças é essa necessidade de que você tenha, né, agido com esse dolo, que antes, né, a exigência dessa intenção, desse dolo, para que os agentes públicos sejam responsabilizados pela improbidade administrativa. Então, danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade administrativa. A ação deve comprovar uma vontade livre e consciente do agente público para configurar a responsabilização pela lei
de improbidade administrativa. É a maior mudança que essa lei teve desde a sua edição lá em 1992. É a maior alteração, bastante significativa, bastante comentada. Atualmente, os pesquisadores de direito administrativo estão falando muito sobre o que essa mudança pode trazer efetivamente para as responsabilizações de agentes públicos. São muitas mudanças. Essa foi uma das mais comentadas, uma das principais. A necessidade de dolo, a necessidade de intenção para responsabilização. Então, Gustavo, eu não sei como estamos no nosso tempo. Se deixar, falo de responsabilidade civil durante 3 dias. É um tema maravilhoso. O professor Rubem fala muito bem, e aí eu vou lembrando, querendo falar, mas eu sei que temos tempo. Então, eu acho que eu ainda quero ouvir, Gustavo, você também falar um pouco. Então, eu encerro aqui a minha contribuição, agradecendo mais uma vez à faculdade, o professor Rubem Flores Dapkevius. Muito obrigada, o senhor foi brilhante. E, querido Gustavo, está com você a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor Rubem, em um momento do seu discurso, você comentou sobre uma lei anticorrupção. Sim. Que há no Uruguai. Inclusive, mencionou o fato, de hecho, da fiscalização estender aos membros da família do ex-presidente da República e a obrigatoriedade dos agentes públicos declararem o patrimônio antes e depois. Aqui no Brasil, infelizmente, a corrupção é cultural. Ela faz parte do contexto cultural brasileiro. Desde a pequena corrupção, de atravessar uma fila, a grandes corrupções de lavagem de dinheiro. Digo isso porque facilmente os agentes públicos mandam o dinheiro fruto da corrupção para bancos internacionais, offshores. Essa realidade no Uruguai, ela existe? Há mecanismos legais no Uruguai que atingem esse nível de corrupção, de fiscalização? Marcelo, Gustavo, la responsabilidad de los expresidentes o de los exfuncionarios, yo la mencioné especialmente para el lavado de activos. En Uruguay no existe una cultura de corrupción que nosotros conozcamos. Vos mencionabas recientemente el adelantarse en una fila. Existe, evidentemente existe. Existe. Nosotros le decimos colarse. Pues una cola, es una cola. La cola para pagar. Entonces, si vos saltás, te colas. Bien. Pero en Uruguay no existe corrupción a ese nivel, a un nivel cultural. Yo vuelvo a repetir una frase que es muy importante.
para definirnos. Nosotros nos conocemos todos. Entonces, yo vivo relativamente cerca de la principal avenida de Uruguay, de Montevideo. Vivo a 2 cuadras. Y a 8 de la Rambla, de la Praia. Una ciudad pequeña. 1.700.000 habitantes. Nos cruzamos todos los días con los senadores. Entonces, el prestigio de una carrera política no se deja por nada. Los funcionarios políticos en Uruguay, para nosotros, los funcionarios políticos en Uruguay, es un honor el ejercicio. Yo te voy a dar un ejemplo, Gustavo. Me confundo con Marcela. Yo te voy a dar un ejemplo, Gustavo. Vos imaginate que en Estados Unidos el único representante de las familias muy adineradas que hizo política fue Rockefeller, un Rockefeller en la década del 70, en la época de Nixon. En Uruguay, un profesional, un abogado, el dueño de una estancia, el dueño de una fábrica, para ejercer un cargo público tiene que pagar. ¿Entendeu? ¿Me entendeu? Tiene que pagar. Es decir, a mí, por ejemplo, a mí me sale más caro. Vos sabés que yo tengo mucha vinculación en el gobierno. ¿Sí? Se nota porque somos amigos en Instagram. Yo, tengo trato directo con el presidente. Soy asesor. A mí me sale más caro ejercer un cargo que trabajar privadamente. Por tal motivo, prefiero trabajar, llegado el caso, si no tiene determinadas características, prefiero trabajar privadamente. Aquí no existe prácticamente corrupción. En el periodo pasado de gobierno, Uruguay cambió el gobierno en el 2020, 1 de marzo del 2020. Cambió de un gobierno de izquierda a un gobierno de centro. ¿Sí? En el gobierno anterior, el vicepresidente de Uruguay estuvo involucrado, aparentemente estuvo involucrado, en algunos hechos que pudieron haber sido corrupción. Renunció a la vicepresidencia. Por supuesto que eso, a la vez, más allá de que no estoy hablando en contra de él, por supuesto, el propio partido de él, el partido político de él, le prohibió ser candidato en estas elecciones. Porque él tenía los votos para ser senador. Más allá de que tuvo que renunciar, sus partidarios daban para ser senador, claramente. Y el partido político de él le dijo, no señor, usted no puede ser candidato. Pero de hecho, no hay norma, fue interno. Le dijeron, no. En el próximo periodo sí puede ser candidato. Va a ser candidato seguramente a senador. Yo me animo a decir, a predecir, a tener la bola de cristal y decir que jamás va a ser candidato a presidente, porque quedó manchado, quedó oscurecido. Entonces, en conclusión, Uruguay es un país pequeño, nos conocemos todos, sale más caro ejercer los cargos políticos de relevancia que trabajar privadamente. Por tal motivo, el que ejerce un cargo público
lo ejerce porque quiere servir al público, quiere servir al pueblo, o porque viene de tradición política. Y entonces, si toma un cargo público, es difícil, es muy difícil que se ensucie las manos con actos de corrupción. Perfeito, professor. Eu quero viver o sonho uruguaio, então. Marcela, Gustavo, Uruguay fue llamado y es llamado todavía, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, la Suiza de América, porque es así, no sé si lo sabían, pero es un país que tiene una gran cultura cívica. No estoy vendiendo al país, no lo estoy vendiendo. Compruébenlo en internet, lo buscan, lo encuentran. Entonces tiene una gran cultura cívica, no somos muchos, somos 3,5 millones, y entonces es mejor, es más fácil, válgame la expresión, manejarlo. ¿Me explico? ¿Manejar? Sí, perfecto. Es más fácil manejar. Yo quiero decir algo, sin perjuicio de que sigamos hablando. A ti te invité, Marcelo, la tengo, Gustavo. Quiero invitar a la profesora Marcela a que, si quiere enviar algún artículo a mi revista que se publica en toda América Latina, en España y en Portugal, es una revista argentina de derecho público. Si quiere contribuir con alguna contribución, con algún escrito, lo haga. Marcela, si tenés para anotar, o no sé, Gustavo, mi correo electrónico. Eu passo a Marcela. Por favor, pásaselo a Marcela. Muitíssimo obrigada, será um prazer. Todo mío. Professor Rubens, em nome da Faculdade de Direito, eu não tenho palavras para agradecer o tempo que você dedicou para a gente nessa noite, para nós nessa noite. Eu espero que a conversa tenha sido muito proveitosa para os nossos alunos da graduação, porque eu adorei, sinceramente, eu adorei a conversa, adorei conhecê-lo dessa forma, né? Espero que futuramente, pessoalmente, né, seja no Uruguai ou em Buenos Aires, e sinta-se invitado a regressar em Aracaju para tomar uma água de coco, sim? Sim. Aproveitar o calor de Aracaju, do Nordeste do Brasil. Mirar los micos. Mirar los micos. Monos, micos, monos. Micos, sí. Cangrejo, comer cangrejo. Mucha... ustedes tienen plataformas de petróleo en cantidad. Eu olhei na praia. Hermoso. Muchas. Hermoso. Mais uma vez, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por el tiempo, y espero encontrarlo en otro momento, con certeza. Muchas gracias. Amén.